Alerta. En las últimas horas empezó a difundirse una información sensible relacionada con Oscar de León, generando sorpresa y preocupación en muchas personas. El intérprete que dejó huella en generaciones con su voz hoy aparece vinculado a una noticia que provoca inquietud y tristeza. En este material explicaremos con tranquilidad qué ocurrió, qué se conoce hasta ahora y por qué este tema está causando tanta conmoción. Quédate hasta el final para entender cada detalle y aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones, asegurándote de no perderte ninguna actualización importante. Óscar Emilio León Somoza nació el 11 de julio de 1943 en Antímano, un sector popular de Caracas, Venezuela. Llegó al mundo dentro de una familia marcada por la sencillez extrema y por la falta constante de recursos. Desde muy pequeño convivió con la carencia de dinero y de comodidades básicas, una realidad que terminó influyendo profundamente en su carácter y en el rumbo que tomaría más adelante. Su padre pasaba interminables horas trabajando como obrero para garantizar apenas lo necesario para subsistir, mientras su madre obtenía algunos ingresos lavando ropa para vecinos del barrio. Un trabajo agotador que rendía poco, pero que era indispensable para sostener el hogar. Dentro de ese contexto, Óscar entendió desde temprano lo que significaba esforzarse. Veía todos los días el sacrificio de sus padres y aprendió que nada llegaba sin lucha. Aún siendo niño tuvo que ayudar económicamente en casa. Con apenas 9 años recorría las calles de Caracas como limpiabotas, pasando largas jornadas puliendo zapatos a cambio de unas cuantas monedas. El contacto con la dureza del entorno urbano y con personas adultas que también sobrevivían con dificultad fue forjando en él una mezcla de fortaleza, constancia y disciplina que lo acompañaría durante toda su vida. A pesar de los problemas, la música nunca estuvo ausente. En su casa, el entretenimiento principal era una radio modesta por la que sonaban salsa, son cubano y otros ritmos caribeños que circulaban por la ciudad. Aquellos sonidos despertaron en él una atracción natural. Poco a poco fue desarrollando su gusto musical sin darse cuenta. En su juventud comenzó a cantar en reuniones familiares y celebraciones del vecindario, sin técnica formal ni grandes planes, simplemente por el placer de compartir canciones. Quienes lo escuchaban notaban enseguida su facilidad para el ritmo y la potencia espontánea de su voz. De manera curiosa, su entrada al mundo musical no empezó como cantante profesional. Durante la adolescencia se dedicó a tocar batería en pequeños conjuntos locales. Esa etapa resultó clave para comprender cómo funcionaban las agrupaciones y para fortalecer su sentido rítmico, que después se convertiría en una de sus marcas personales. Sin embargo, la idea de dedicarse al arte no convencía a su familia. Sus padres temían la inestabilidad económica y preferían que buscara un trabajo seguro. Intentando no abandonar sus sueños pero cumpliendo con sus obligaciones, Óscar trabajó durante años como taxista. Pasaba el día manejando y por la noche se subía a escenarios modestos. Aparecían invitaciones para tocar en bares sencillos, fiestas comunitarias y eventos pequeños. El dinero era poco, pero cada presentación significaba aprendizaje y mantenía viva su ilusión. Sin contactos influyentes, sin fama y sin respaldo económico, iba acumulando experiencia en silencio y construyendo una base firme. Su rutina era agotadora. Dormía pocas horas, comía mal y convivía con el cansancio permanente, pero jamás dejó la música. Aunque no existían garantías, avanzaba paso a paso. En ese momento no podía imaginar que el esfuerzo nacido en las calles de Antímano lo llevaría mucho más lejos de lo que había soñado. A comienzos de los años 70, su destino cambió de forma decisiva. Después de mucho tiempo tocando en grupos pequeños y combinando empleos duros, comprendió que debía arriesgarse más. En 1972 fundó la Orquesta Dimensión Latina, un proyecto que transformaría la salsa venezolana y también su propia carrera. La idea era respetar la tradición, pero con mayor identidad, energía y fuerza escénica. Desde sus primeras actuaciones, la agrupación llamó la atención. El sonido era directo, cercano y conectaba rápidamente con la gente. Óscar no solo cantaba, también tocaba el bajo, algo poco común entre los vocalistas de aquella época. La popularidad creció con rapidez dentro de Venezuela. Las canciones sonaban en la radio,
los conciertos se llenaban y el público se sentía identificado con su intensidad sobre el escenario. Dimensión Latina se convirtió en un símbolo nacional y abrió puertas fuera del país. Sin embargo, junto al éxito llegaron conflictos internos, diferencias creativas y problemas económicos. Óscar sentía que su trabajo no recibía el reconocimiento justo. Tras muchas tensiones, tomó una decisión complicada: abandonar la propia orquesta. En 1976 comenzó oficialmente su carrera como solista con el álbum Óscar de León y su salsa. Muchos pensaban que no sostendría el mismo nivel, pero el disco tuvo buena aceptación y confirmó su identidad independiente. En los años posteriores, su nombre se expandió por toda América Latina. Colombia, Panamá, Perú y varios países de Centroamérica lo adoptaron como uno de los grandes referentes de la salsa. Sus temas sonaban en fiestas, emisoras y grandes escenarios. Fue entonces cuando surgieron los apodos El Sonero del Mundo y El León de la Salsa. Presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York terminó de consolidar su prestigio internacional. Producciones como el Óscar de la Salsa y Con Bajo y Todo alcanzaron cifras millonarias en ventas. Aunque el reconocimiento oficial tardó en llegar, el respaldo del público ya era una realidad indiscutible. Sin embargo, mientras los reflectores brillaban, comenzaban a surgir dificultades que pondrían a prueba su equilibrio tanto personal como profesional. A pesar del auge que vivió durante la década de los 70 y los primeros años de los 80, la estabilidad no era tan firme como parecía desde afuera. Su carrera estuvo marcada por acuerdos mal estructurados. En los inicios, sin asesoría legal adecuada, depositó su confianza en representantes que anteponían sus propios intereses. Con el paso del tiempo descubrió que solo recibía una fracción mínima de las ganancias reales generadas por sus discos, mientras los derechos de autor y regalías quedaban en manos ajenas. Esa situación provocó disputas, demandas prolongadas y un desgaste emocional considerable. Mientras enfrentaba batallas legales, su trayectoria artística también resentía el impacto. En los años 90, el mercado musical se transformó con la llegada de la salsa romántica y otros estilos urbanos. Aunque seguía siendo respetado, Óscar empezó a perder espacio comercial. Algunos lanzamientos no obtuvieron el eco esperado y parte de la industria comenzó a catalogarlo como un artista del pasado. A todo esto se sumaron conflictos personales. El consumo de alcohol empezó a interferir con su disciplina. Se produjeron retrasos y cancelaciones que afectaron su imagen pública. Más tarde él mismo admitiría que atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida. En lugar de rendirse, decidió volver a la esencia de la salsa y reforzar el vínculo con su público más leal. Su camino también estuvo rodeado de controversias. En 1983, cuando actuó en Cuba, enfrentó una reacción intensa por parte de la comunidad cubana exiliada en Miami. Muchos interpretaron su presencia como un gesto político, aunque Óscar sostuvo que se trataba únicamente de un intercambio cultural. Se organizaron boicots, protestas e incluso quemas de discos, lo que afectó temporalmente su posicionamiento en el mercado estadounidense. Años después, en 1998, surgieron señalamientos tras una presentación en Colombia. Él los negó y nunca se presentaron pruebas concluyentes, pero los medios difundieron ampliamente la noticia. Algunos contratos quedaron en suspenso y su reputación sufrió golpes. También aparecieron disputas públicas con productores y músicos relacionadas con autorías, derechos y reconocimiento creativo. La prensa sensacionalista no tardó en invadir su vida privada, difundiendo rumores sobre relaciones sentimentales y conflictos familiares. Aún así, una parte importante de sus seguidores continuó separando al intérprete de las polémicas que lo rodeaban. En el plano amoroso, Óscar vivió relaciones intensas pero inestables. Se casó siendo muy joven, sin una base económica sólida, y esa primera unión no resistió las presiones. Más adelante formó pareja con Gloris León, con quien construyó una familia numerosa. Sin embargo, las giras, la exposición pública y las constantes ausencias fueron desgastando el matrimonio. Surgieron acusaciones de infidelidad, separaciones y enfrentamientos expuestos ante la opinión pública. Después del divorcio, el vínculo con algunos de sus hijos se volvió distante. Él mismo reconoció haber colocado la carrera por encima de la familia.
Otras relaciones siguieron un patrón parecido, comienzos llenos de entusiasmo que terminaban en desgaste emocional. Mientras recibía ovaciones de multitudes, muchas noches regresaba solo a habitaciones de hotel. Con el paso del tiempo, el cuerpo empezó a reclamar su factura. A finales de los años 90 fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y posteriormente con hipertensión. Adaptarse a controles médicos estrictos no resultó sencillo para alguien acostumbrado a jornadas nocturnas y viajes constantes. Hubo episodios de hipoglucemia durante conciertos y suspensiones inesperadas de presentaciones. Dolores en la espalda y problemas en las articulaciones se volvieron parte de su rutina. El bajo, símbolo inseparable de su imagen, también representó una carga física. En 2015 fue hospitalizado por complicaciones relacionadas con la diabetes y la presión arterial. Los médicos le aconsejaron reducir de forma drástica el ritmo de trabajo. Aceptar esa realidad no fue fácil en lo emocional. Aún así, reorganizó horarios, disminuyó la cantidad de shows y comenzó a respetar más los límites de su cuerpo. Desde entonces, cada presentación se transformó en un acto de resistencia y en una demostración de amor profundo por la música. Mientras intentaba controlar sus problemas médicos, otro dolor lo acompañaba de manera constante, el cambio devastador que vivía Venezuela. Observaba cómo la tierra donde nació se hundía en una crisis política, social y económica que no solo tocaba su vida personal, sino que también golpeaba con fuerza a todo el sector cultural y musical del país. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar su propio hogar simplemente para poder sobrevivir. Para Óscar, presenciar la desaparición de un entorno artístico tan vibrante resultaba emocionalmente demoledor. Sentía que fragmentos esenciales de su propia historia se desvanecían junto con quienes partían. El golpe se hizo aún más fuerte cuando comenzaron las pérdidas cercanas. Amigos íntimos, incluidos músicos con los que había compartido escenarios y giras, fallecieron en Venezuela por no contar con medicamentos ni atención médica adecuada. Muertes que en circunstancias normales habrían sido evitables despertaron en él rabia, una tristeza profunda y una sensación permanente de no poder hacer nada. Óscar empezó a vivir una lucha interior. Por un lado, deseaba expresar públicamente lo que ocurría en su país. Por otro, temía que cualquier declaración pusiera en peligro a familiares que todavía permanecían allí. Ese silencio forzado se convirtió en una carga emocional difícil de sostener. Con el paso del tiempo, incluso parte de su propia familia tuvo que emigrar. Hijos y nietos terminaron repartidos en distintos países, creando una distancia dolorosa. Venezuela dejó de ser solo una nación en crisis y pasó a simbolizar un lugar donde sus afectos estaban rotos. Los sectores de Caracas donde había crecido también cambiaron. Sitios que antes representaban juegos, música y convivencia quedaron dominados por la violencia y la inseguridad. Para Óscar, recordar esos espacios o recorrerlos significaba enfrentarse a una realidad ajena y triste. Actuar dentro del país se volvió cada vez más difícil. La carencia de infraestructura, equipos y condiciones mínimas hacía casi imposible organizar conciertos con dignidad. Eso lo alejaba aún más del público venezolano y fortalecía una sensación de exilio emocional. Al mismo tiempo, la crisis económica afectó directamente su patrimonio. Viejas inversiones perdieron valor por la hiperinflación y el colapso financiero. Justo cuando buscaba tranquilidad, tuvo que asumir nuevas pérdidas materiales. Muchas veces sentía una especie de culpa por poder viajar y trabajar fuera mientras millones de venezolanos sufrían hambre y carencias extremas. Ese sentimiento de sobreviviente lo acompañaba en silencio incluso cuando recibía aplausos en escenarios internacionales. Como respuesta a ese dolor, volvió a refugiarse en la música. Sin discursos políticos abiertos, comenzó a grabar e interpretar canciones cargadas de nostalgia. En ellas, el público percibía el duelo por una nación herida y la añoranza de una Venezuela que parecía existir solo en la memoria. Ese destierro no era físico, sino emocional. Continuaba avanzando, pero cada nota llevaba el peso de una patria golpeada, una herida que seguiría presente con el paso de los años. A lo largo de su vida, Óscar de León también tuvo que enfrentar pérdidas que dejaron marcas profundas y duraderas.
Entre los golpes más duros que marcó su vida estuvo la pérdida de su madre, la primera persona que creyó en él y el ejemplo más claro de entrega y sacrificio. Ella no alcanzó a ver por completo la dimensión internacional que tuvo la carrera de su hijo, algo que Oscar lamentó durante muchos años. Su partida rompió el vínculo más limpio con la niñez y con los principios que moldearon su carácter. A partir de entonces, cada logro llegó acompañado de la sensación de que faltaba alguien imprescindible para celebrarlo. Esa ausencia se transformó en una herida callada que jamás terminó de sanar. Tiempo después también tuvo que despedirse de su padre. La relación entre ambos nunca fue sencilla, marcada por las exigencias de la vida y por las distancias que imponía el oficio artístico. Cuando murió, Oscar experimentó sentimientos mezclados, agradecimiento por el esfuerzo que su padre había hecho y tristeza por los momentos que no lograron compartir. A esto se sumó otra pérdida devastadora, la de su hermano, quien murió en hechos vinculados a la violencia urbana de Caracas. Aquello reforzó en él la conciencia del deterioro social del país y lo obligó a enfrentar una realidad dura que ya no podía ignorar. En el plano laboral también sufrió vacíos imposibles de llenar. La muerte de músicos que formaron parte de sus orquestas dejó silencios profundos. Muchos habían sido compañeros durante décadas de giras, ensayos y vivencias que trascendían lo profesional. Para Oscar no eran simples integrantes de banda, sino parte de su propia familia. La desaparición de Celia Cruz en 2003 fue otro impacto enorme. Más que colega, había sido guía, aliada de escenario y fuente constante de inspiración. Su ausencia simbolizó el cierre de una etapa de la salsa y dejó en Oscar una soledad artística difícil de explicar. También le dolió la muerte de Héctor Lavoe y de otros referentes del género. Varias de esas partidas, relacionadas con excesos y estilos de vida riesgosos, lo llevaron a reflexionar sobre lo frágil que puede ser la fama y los peligros que rodean al ambiente musical. Sin embargo, ningún golpe fue comparable al fallecimiento de su hijo, Oscar Emilio León Jr. Esa tragedia derrumbó por completo su equilibrio emocional. La pérdida de un hijo rompe cualquier lógica y provoca un dolor que no cabe en palabras. Desde entonces, Oscar ya no volvió a ser el mismo. Entró en una etapa de depresión profunda, se distanció parcialmente de los escenarios y comenzó a cuestionarse si tenía sentido continuar. La música, que siempre había sido su refugio, pasó a ser también un lugar donde enfrentaba su propio sufrimiento. Al mismo tiempo, seguía perdiendo amigos por la crisis sanitaria en Venezuela, personas que morían por no tener acceso a tratamientos básicos, lo que alimentaba una sensación permanente de injusticia. Con los años aprendió a cargar con ese peso. El duelo se convirtió en introspección y silencio. Aunque el dolor nunca desapareció, encontró en la música la única vía posible para procesar tantas ausencias. Cada canción se volvió un acto de recuerdo, una forma de mantener presentes a quienes ya no estaban mientras él avanzaba con todas esas pérdidas a cuestas. Con el tiempo, Oscar empezó a mirar su carrera con una mezcla de satisfacción y amargura. Su nombre se volvió sinónimo de salsa en el mundo, pero su relación con la industria musical le dejó profundas decepciones. Detrás del éxito visible había historias de explotación y promesas que jamás se cumplieron. Durante muchos años, las discográficas obtuvieron grandes beneficios de su trabajo mientras él recibía solo una fracción. Los acuerdos que firmó en su juventud no le daban control sobre sus grabaciones ni una retribución justa por ventas millonarias. Uno de los descubrimientos más dolorosos fue entender que no era propietario de los másteres de varios discos emblemáticos. Las obras que marcaron generaciones pertenecían legalmente a empresarios y sellos. Mientras otros se enriquecían, él tenía acceso limitado a su propio legado. Esto lo llevó a aceptar una verdad incómoda: la industria musical rara vez actúa con equidad, especialmente con artistas latinos. Oscar veía cómo músicos con menos trayectoria obtenían mejores contratos solo por estar vinculados a mercados más grandes. Poco a poco fue creciendo en él una sensación de discriminación. A pesar de llenar estadios y vender millones, muchas veces era tratado como un producto fácilmente reemplazable dentro de un sistema que privilegia la ganancia rápida. La deslealtad también surgió desde su entorno cercano. Empresarios a quienes consideraba amigos aprovecharon su confianza, desviaron recursos y tomaron decisiones que dañaron su carrera en momentos clave.
Estas experiencias debilitaron su fe en el negocio y lo hicieron más prudente, pero también más aislado emocionalmente. Durante muchos años, Oscar luchó en tribunales para recuperar derechos que consideraba suyos. Los procesos judiciales fueron extensos, costosos y emocionalmente desgastantes. El tiempo que debería haber dedicado a crear música se perdía entre abogados, documentos y audiencias interminables. Mientras tanto, la salsa tradicional iba cediendo terreno frente a géneros más comerciales y lucrativos. La música que él ayudó a consolidar quedaba relegada, y muchos de sus exponentes eran olvidados. Para Oscar, esto era una falta de respeto hacia la historia y la cultura latina. Además, sentía frustración al ver que premios y reconocimientos eran otorgados a artistas con menos trayectoria, pero con mejores contactos en la industria. Esto reforzaba la idea de que el mérito artístico no siempre es el factor principal. La escasa protección institucional en Venezuela aumentaba aún más su desilusión. Con el tiempo comprendió una lección dura: el talento y el esfuerzo no garantizan justicia dentro del mundo musical. Esta conciencia no apagó su pasión, pero sí lo hizo más consciente de un sistema muchas veces basado en la explotación. Aún así, siguió adelante, cargando esas verdades mientras entraba en una etapa más reflexiva sobre su propio legado. El costo real de la fama rara vez es visible. Al superar los 80 años de vida, Oscar de León es reconocido como una verdadera leyenda viva de la salsa. Su nombre resuena en distintos rincones del mundo, vinculado a una voz única y a una presencia escénica que marcó generaciones enteras. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento global se encuentra un hombre con cicatrices profundas acumuladas a lo largo de su trayectoria. Con los años, Oscar comenzó a hablar públicamente sobre los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a donde llegó. En entrevistas confesó que la música le dio todo, pero también le quitó mucho. Incluso admite que, si pudiera regresar en el tiempo, trataría de equilibrar mejor la carrera artística con la vida familiar. Su relación con Venezuela sigue siendo intensa y dolorosa. Ama profundamente su país natal, pero le duele ver que ya no es la nación que conoció en su juventud. La nostalgia de una Venezuela que parece haberse quedado en el pasado lo acompaña constantemente, mezclada con tristeza e impotencia ante una realidad que no logró cambiar. A pesar de la edad y los problemas de salud, Oscar continuó subiendo a los escenarios. No lo hacía solo por necesidad económica, sino porque la música se convirtió en su principal herramienta para enfrentar los traumas acumulados a lo largo de la vida. Cantar se volvió, para él, una forma de respirar emocionalmente. En esta etapa más madura, asumió de manera natural un papel de guía para músicos jóvenes. Sin planearlo, se convirtió en mentor de nuevos talentos latinos, compartiendo con ellos no solo consejos artísticos, sino advertencias claras sobre los riesgos de la industria musical y la importancia de proteger sus derechos y contratos desde el principio. Oscar también habló con sinceridad sobre sus arrepentimientos, afirmando que ni la pobreza de la infancia ni los fracasos profesionales fueron lo más doloroso. Lo que más le pesa es el tiempo que dejó de pasar junto a quienes amaba. Momentos irrepetibles que ninguna ovación puede devolver. El legado de Oscar va mucho más allá de las ventas o de los conciertos multitudinarios. Representa la resistencia de un artista latino que se negó a desaparecer, incluso cuando la industria, las modas y los problemas personales parecían empujarlo al olvido. Su historia inspira tanto por los logros como por la valentía de hablar de sus derrotas. Ya en la vejez, Oscar sabe que será recordado por su música, pero en silencio se pregunta si será recordado con el mismo cariño por aquellos que formaron parte de su vida privada. Esta duda lo acompaña y revela el costo emocional de una carrera construida bajo presión constante. La misma música que lo sacó de la pobreza fue, en muchos sentidos, la causa de sus mayores pérdidas. Este contraste define gran parte de su existencia. Oscar no idealiza su camino ni lo presenta como un cuento de éxito perfecto. Prefiere mostrar la vida tal como fue, con luces y sombras. Hoy sigue activo no por ambición de fama, sino porque la salsa es el único lenguaje capaz de expresar todo lo que ha vivido. En cada nota y cada verso, Oscar de León ofrece un relato sincero de alegrías, dolores, victorias y fracasos. Su historia no tiene un punto final,
mientras conserve su voz y memoria, su música continuará contando lo que las palabras no siempre alcanzan a expresar. Llegamos al cierre de este video sobre Oscar de León. Historias como esta nos recuerdan la fragilidad de la vida y que los artistas que admiramos también enfrentan momentos difíciles. En este momento me interesa conocer tu parecer. ¿Cómo valoras todo lo que acabas de ver? Déjanos tu mensaje más abajo y expresa tu opinión. No olvides unirte al canal y encender la campana de avisos para seguir informado y no perderte los próximos materiales. Gracias por quedarte hasta el final. Cuídate y nos encontramos en el siguiente video.